Listo, Gracias. ya estoy grabando. Ya. Ahora sí comenzamos. A ver, vamos a dar la continuación. Ya les voy a compartir en lo que nos quedamos la última clase. Ya, sí pueden observar. Por el momento voy a apagarle mi cámara porque está un poco lento el internet. Ya, sí se puede observar la Sí, ya se pantalla. puede ver. Ya, perfecto. Nos habíamos quedado aquí en la parte del código, ¿verdad? Y aquí el problema. Y el problema que nos estaba dando, sí era en la parte de la conexión que teníamos. Bueno, aquí como pueden ver, todo es el mismo código. Solo le había agregado aquí la primera parte, la segunda parte de los botones nada más. Ya, aquí en esta parte le volví a hacer la conexión y todo está en orden ya, todas estas conexiones. Vamos a dar la simulación para que puedan observar. Este es el que viene del 12, es el primer botón, como tenemos aquí en el código, ¿verdad? Tenemos en el código, es la declaración del pulsador 1, ¿sí? En el 12, la salida 12. Ya. Accionamos y vemos que se enciende el semáforo 1, que es el de la calle principal, luego los demás van a estar en rojo. Luego se enciende, se pasa el rojo, se pasa al otro semáforo, se enciende el verde, así consecutivamente, si pueden observar. Es cómo funciona simultáneamente, es un semáforo. Ya, de ahí con el siguiente botón, que es igual, estamos simulando toda la parte que es, como dice aquí, en la calle principal. Primero se va a encender la calle principal, luego va a cambiar a verde, de verde a amarillo. Luego tenemos que la calle secundaria se cambia a verde y luego la calle se pasa a amarillo. Entonces, igualmente, se pueden observar, igual la calle principal y la secundaria están en verde, luego cambia a amarillo y luego se cambia al verde. Ya está funcionando tal y como podemos observar en un semáforo. Ya. A ver, vamos a la presentación. Como pueden ver, como vimos, es todo lo que vimos fue realizado con el IF, con la clase anterior que les dio mis compañeros. Todo vimos con IF y el zip, ¿verdad? Si ven, el código es bastante largo. Y como mientras más líneas de código, más pesa el programa. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora, este aquí es una aplicación que podemos verla en todo momento. Entonces, ahora vamos a ver vamos a realizar el mismo programa con for, con la secuencia for. Deme un momentito. La presentación. Ya. Hasta aquí ya llegamos igual. A ver, pues vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el for. La programación en Arduino, cómo funciona un for y un while, que son ciclos, ¿no?
Ya, los bloques repetitivos permiten ejecutar ciertas instrucciones de forma cíclica, siempre que la condición que evalúe sea cierta, que sea true, que sea, que sea cierta. Solo si es cierto, va a entrar al ciclo y nos va a ejecutar todo el programa que nosotros vayamos a realizar. Estos bloques o funciones son el while y los del for. ¿Cómo funciona un ciclo while? Y vamos a ver la diferencia también, ¿no? Entre el while y el for. Ya. La función while, mientras es un bloque que implementa perdón, un bucle, es decir, repite la ejecución de las instrucciones, que en tanto dentro de sus llaves de apertura y cierre, mientras la condición especificada entre sus paréntesis sea cierta. Como les mencionaba anteriormente, tiene que ser verdadero, tiene que ser cierta la condición. Si es que la condición no es cierta, entonces ya no entra al ciclo y hasta ahí queda. Y si es que no cumple igual ninguna, desde el principio no va a entrar al bucle. Entonces tiene que ser verdadero y una vez que entra va a ser el ciclo hasta cuando ya deje de ser, hasta cuando diga una condición que ya hasta ahí no más llega. Su sintaxis es muy sencilla. Tenemos que es el while, luego abrimos paréntesis, la condición, cerramos paréntesis y, y abre llaves. Ya, damos todas las instrucciones que son las líneas de código, las instrucciones que se repetirán mientras la condición sea cierta. Nuevamente para hacerles caer en cuenta, nomás tiene que ser cierta, tiene que ser verdadera. Una vez que se acabe la línea de código, cerramos paréntesis, no olvidarnos eso para que no nos dé errores. Ya, si se llega por primera vez a una sentencia while y la condición resulta ser falsa, no se ejecutará las sentencias interiores ninguna vez. Este detalle es importante tenerlo en cuenta. Como les mencionaba, si es que no cumple la condición, no va a entrar nunca al bucle. Entonces, tener en cuenta que debe cumplir para que nos haga el proceso. Ejemplo de cómo se programa el while. Pueden ver, no es muy complicado. Solo tenemos que declarar la variable. Declaramos la variable tipo byte. En otros casos, solo vamos a manejar, si manejamos solo enteros, sigamos, vamos a manejar, si manejamos solo salidas digitales, podemos manejar solo como enteros y nada más, ya. Luego de eso, que declaramos la variable, tenemos el void setup, donde viene tenemos que el código siempre debemos declarar el punto begin, con abierto paréntesis 9600 y cierra paréntesis punto y coma. Esto es lo que inicia la comunicación serial a 9600 baudios. Y esto siempre tenemos que no olvidarnos. Una vez que trabajamos, siempre tenemos que tener esta línea de código. Es fundamental para la comunicación. Ya. Luego de eso, ingresamos lo que es el while, que es el ciclo. Ese del while, tenemos una condición, aquí puede ser aquí la variable le declaramos como X, ¿sí vieron? Ya, entonces puede ser cualquier nombre, puede ser pin 1, puede ser, o como en el caso, digamos, semáforo 1, así. Entonces, o LED 1, cualquier cosa se podemos hacer. Ya puede ser un nombre o cualquier variable que le vamos a asignar. También podemos aquí asignarle directamente a la variable aquí en el while. Digamos, no le vamos a introducir aquí fuera, sino ya le ponemos aquí directamente. Aquí le ponemos como entero el X y le declaramos a la variable. Ya luego de esto, pero más fácil así le declaramos por fuera para no cometer errores. Ya, tenemos, como les mencionaba, la variable. Tenemos que poner menor o igual a 50. Esto nos quiere decir que mientras X sea menor o igual a 50, se irá ejecutando las instrucciones.
Si es que esto no cumple, entonces no va a entrar. Digamos, si yo tengo un valor de 61 o de 51. Si es que yo tengo un valor de 51, me está mandando, digamos, la variable, yo comienzo en X. Yo comienzo con la variable entero, int o byte X igual a 51. Ya mi variable ya no va a entrar en el while. No se va a cumplir nada de lo que yo vaya a hacer después. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta. Entonces, va a ser menor. Mientras sea, digamos, desde el 0, comienza del 0, comienza a entrar en el while. Entonces, ese es lo, lo que nos va a seguir ejecutando. Luego de eso, tenemos que vamos a mandar a imprimir. La variable vamos a imprimir a la consola. Entonces, tenemos el serial.prime, la variable, punto y coma. Esto nos imprime, como le mencionaba, la variable del valor X. Ya, también se le pone serial.primeln para que nos imprima un mensaje. Esto nos imprime un mensaje en la consola. Le podemos poner cualquier cosa, ¿no? El valor sigue siendo menor a de 50 o el valor está dentro del rango, así, cualquier cosa. Entonces, o si no, si quiere decir el LED o vamos a encender, digamos, un aspersor. Dice aspersor encendido o luz encendida. Todo eso le podemos mandar con serial.primeln. Es un mensaje que podemos mandar a leer a la consola. ¿Ya? Y luego de eso hacemos lo que ya viene lo que vamos a realizar, lo que no queremos que realice. Digamos, en este caso, digamos una suma, porque va incrementando el valor. Puede ser una multiplicación, puede ser x igual a la variable, es igual a la variable más 1 que digamos está incrementando. O puede ser una multiplicación por 1, así. Entonces, o por 2 que vaya incrementando. Entonces, eso es lo que queremos que realice nuestro programa. Ya es lo que vamos a realizar después. Luego de eso, cerramos paréntesis. Hasta ahí está nuestro ciclo. Esto se va a repetir siempre hasta cuando cumpla, como les mencionaba, nuestro ciclo. Déjenme un momentito para poderles indicar, a ver si puedo escribir aquí mismo. A ver. No me deja escribir. No, sí, ya. A ver, aquí como les mencionaba, siempre bien, aquí tenemos que el X vale 1. Ya. Entonces, 1 es menor o igual a 50. Sí. Entonces, el ciclo viene, pasa por aquí, todo el código, lee el código, viene nuevamente acá. Aquí viene hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Dice 1 más 1. ¿Cuánto es? Igual a 2. Ya. Viene nuevamente acá. Aquí viene el 2. Ahora tenemos 2. Viene el 2. ¿Sigue siendo menor o igual que 50? Sí. Vuelve acá. Ahora aquí tenemos 2 en el X, ¿cierto? Ahora aquí en la salida 2 más 1 tenemos 3. ¿Sigue cumpliendo el ciclo? Sí. Sigue así. Sigue continuamente incrementando hasta que llegue aquí la suma sea igual, digamos, a 51. Aquí ya llegó a 50 nuestra variable. Aquí ya tenemos 50. Entonces llega 1, viene aquí nuevamente a la variable y aquí digamos, perdón, 51 y aquí ya se nos sumó. Ya, nueva la variable, quiere decir x es menor o igual a 51, no, ya es mayor. Entonces hasta aquí se cierra el ciclo, se sale de este ciclo, se sale de aquí y sale de las llaves, pasa hasta acá y aquí. Luego ahí viene el serial.primeln nuevamente, que queremos mandar un mensaje, quiere decir ya salió de estas llaves, salió de nuestro ciclo y queremos mandar a un valor. Entonces ahí le mandamos que diga x es mayor que 50, ya nos debe valor. O si no, si es que ya, digamos, ya se nos llenó nuestro sensor, digamos, en un caso de riego.
ya está con ya suficiente humedad. Entonces, si ya nuestro sensor detecta, entonces llegó a un valor de humedad y sale de nuestro ciclo y nos decimos aquí aspersor cerrado. Ya, entonces, así es lo que funciona, así es como funciona un ciclo while. Hasta el momento, sí le captaron. Me van nomás cualquier cosa igual preguntando por mensajes o alguna parte que tal vez no entendieron para ir explicando de una vez. Vamos a borrar todo esto. Ya. Ya, ahora vamos a ver en cambio las repeticiones. Déjame ver un momento. Ya, ahí está. Ahora vamos a ver las repeticiones determinadas con la función for. La diferencia entre, aquí como les mencionaba, igual vamos a ver lo que es la diferencia que tenemos entre un for y el while. Y por qué uno se ocupa más que el otro. La diferencia entre un bucle while y un bucle for está en que el primero, el número de las interacciones realizadas depende del estado de la condición definida. Pero en un bucle for, el número de interacciones se puede fijar a un valor exacto. Por lo tanto, usaremos el bucle for para ejecutar un conjunto de instrucciones escritas dentro de las llaves. Un número concreto de veces, la sintaxis generará del bucle for en la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Esta es la estructura del for. Tenemos, eh, tenemos el for, luego abrimos paréntesis, como en el while, luego damos el valor. En, ¿Dónde inicia el valor? Luego un contador, luego la condición de este contador, el final, la condición, el final del contador y el incremento. Entonces, el for, como les mencionaba, es una instrucción que se utiliza más que el while porque es un bucle que nosotros le vamos a determinar cuándo se cierre. En cambio, el while se le denomina como un ciclo infinito. ¿Ya? Tenemos estas instrucciones que se repiten en un número determinado de veces. Si ven, si nosotros le podemos al for determinar cuántas veces quiere que se repita nuestro ciclo. Digamos, nosotros el while, digamos, perdón, aquí me equivoqué yo anteriormente, es un ciclo finito, una vez que se termina, tendremos que reiniciar nuestro programa para que se vuelva nuevamente a ejecutar este ciclo. Entonces, por ahí tenemos, entonces, digamos, un interruptor, tenemos que volver a un pulsador, perdón, tenemos que volver a pulsar para que nuestro ciclo se vuelva a repetir. Pero en el for, en cambio, nosotros le podemos dar un número determinado de veces que nuestro ciclo queremos que se repita. Una vez que ya llega a su ciclo final, queremos que se repita nuevamente, dependiendo de lo que queramos utilizar, dependiendo de a la aplicación que le vayamos a dar. Tal como se observa, entre paréntesis se deben escribir tres partes diferentes, separadas por puntos y coma. Estas tres partes son opcionales, pueden omitirse cualquiera de ellas y son las siguientes. Y aquí tenemos el valor inicial del contador. Es una parte, se insignia el valor inicial de una variable entera que se utilizará como contador en las interacciones del bucle. Por ejemplo, si allí escribimos x igual a 0, se fijará la variable x a 0 al inicio del bucle. Así como esa sí no cambia con el while, no, es la misma. Condición final del bucle. En esta parte se especifica una condición justo antes de cada interacción.
se comprueba que sea cierta para pasar a ejecutar el grupo de sentencias internas. Si la condición se evalúa como falsa, se finaliza el bucle y continuará el programa tras su llave de cierre. Ya, aquí como igual se les mencionaba anteriormente, una vez que cumple el ciclo ya se cierra. Pero si queremos que nuestro ciclo vuelva a reiniciarse, lo podemos realizar. El incremento del contador es en una de la última de las tres partes es donde se indica el cambio de valor que sufrirá al inicio de cada interacción del bucle, la variable usada como contador. Este cambio se expresa con una asignación, por ejemplo, la sentencia, digamos, nuestro proceso. X es igual X más 1. Le sumará 1 a la variable X antes de cada número interacción del bucle, por lo que en realidad estaríamos haciendo un contador que aumente de 1 en 1 cada repetición. Este cambio se efectuará justo antes de comprobar la condición del final de bucle. Ya, aquí tenemos cómo es la estructura de un bucle for. Tenemos igual la variable X, tenemos en condición byte, es igual a 1, igual asignamos a 1. Aquí podremos asignarlo igual a 0, así, depende de la utilidad que le vamos a dar. El void setup, tenemos el serial.begin, como les en 9600, como les indicaba, que esto siempre se debe inicializarlo para la comunicación serial. Esto es fundamental, que no debemos olvidarnos nunca ese código, esa línea. Entonces luego tenemos aquí que tenemos el for, y nuestra estructura es, tenemos la variable, en qué queremos que inicie. Aquí tenemos nosotros, digamos, podremos tener la variable que comienza en 1, ¿verdad? Pero nosotros le podemos inicializar en 0. Así aquí tengamos 5. Aquí nosotros con darle nuestra variable que inicia con 0, esta X se convierte en 0 para inicializar. No es como cuando teníamos aquí en el while. Aquí tenemos la condición que es, nuestra variable es 1. Aquí va a valer 1. Si nuestra variable vale 5, aquí va a comenzar así con 5. En el for, nuestra variable, si comienza con 5, aquí va a inicializar 5 y no se va a activar hasta que llegue a la condición que tiene, ¿cierto? Nosotros aquí comienza con 0. Si tenemos un 5, dice X igual a 5, no. Entonces no inicia todavía, hasta que la condición llegue a 5. Si la condición llega a 5, recién se va a iniciar el proceso, lo que queremos que nos realice. Aquí, ya, vamos a considerar. Luego aquí tenemos igual el punto coma, que es igual hasta cuándo, hasta dónde queremos que llegue queremos que llegue nuestra condición. Digamos, queremos que comience de 0 y hasta 10. Entonces, de X va a ser igual menor a 10. Y de cuánto en cuánto queremos que vaya incrementando. Tenemos X es igual a X más 1. Aquí podemos poner también X más. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que tener este aquí. Solo ponemos X más y es lo mismo que tener esto. Ya. Imprime los números del 0 al 9 en el monitor serial. Va imprimiéndonos cada número que nos va sumando, nos va imprimiendo. Ya el serie luego mandamos imprimir serial.prime X, imprime el valor en el monitor de la serie del valor de la variable X. De aquí, luego de aquí tenemos igual, de aquí a como les mencionaba, a ver, vamos nuevamente por acá. Tenemos el for, tenemos aquí nuestra variable que comienza con, aquí comienza con 1, este te va a ir desde 0, luego este dice 1 es igual a 0, luego aquí viene aquí el otro, X es menor a 10, aquí
pasa, ¿no? Cuando si es que es mayor, entonces pasa. Si es que no es igual. Y aquí dice, aquí cómo pasa, si sigue siendo menor, sí. Uno sigue siendo menor, pasa. Luego aquí, x dice, es igual a x más 1. Aquí tenemos 1, ¿verdad? Entonces 1 más 1, vamos a tener 2 al final. Entonces nuestro ciclo sigue acá nuevamente, imprime nuestro valor, imprime aquí en la variable x en la consola, nos va a imprimir a 2, va a ser igual a 2, nos imprime. Luego sube acá, aquí ya tenemos 2, sigue pasando hasta nuevamente como en el mismo ciclo, así llega acá 2, aquí vamos a tener 3, aquí nos imprime 3, aquí ya tenemos 3, ya, sigue el ciclo, hasta cuando llegue que diga que sea menor a 10. Si es que este ya se cumple, ahí solo hasta que sea menor se nos cumple. Si aquí ya tenemos 10 es menor que 10, no. Entonces ahí se nos para nuestra secuencia y se sale del ciclo. Esa es en cambio la forma de programar en un ciclo for. Cambia un poco con el while, ¿verdad? Pero entre los dos va por ahí más o menos. ¿Alguna pregunta? Tal vez si tienen alguna inquietud. Ya, continuamos. Ya, a ver, vamos a esperar, ¿no? Como les mencioné. Vamos a realizar el mismo. Como les mencioné, vamos a realizar el mismo ejercicio del semáforo, pero esta vez con el ciclo for. Ya no a realizar todo este código. En un momento voy a compartir la otra pantalla. Permítanme un momentito, voy a abrir la otra. Ya, sí se puede observar ya nuevamente en el Tinkercad. Tinkercad. ¿Sí me escuchan? Sí, se observa. Ya, chévere. Vamos a ver, ya. Como les mencionaba, si ven aquí no todas las variables, hasta aquí es lo mismo. Todo de aquí hasta acá, hasta aquí va a ser lo mismo, porque como les mencioné en la presentación, desde el void loop cambia todo lo demás. Desde el void setup es solo iniciar condiciones, entradas y salidas nada más. De ahí de para acá, todo lo que es el if, para que no quiera condición, el if me va, como dijo el compañero, eso ya les dio la clase, lee línea por línea, ¿cierto? Siempre lee por línea, y por eso, por ende, tenemos así full aquí. Ya en este momento vamos a quitar toda esta línea de código, porque vamos a realizar con. Voy a agilitar un poco para no demorarnos, porque al escribir todos los códigos sí se demora, entonces aquí está el problema.
¿por qué no me deja? Entonces, voy a transcribir. Y si tienen alguna duda, eso no pueden consultar eso. Ya. Si ven de todo, de todas esas líneas de código, miren lo que tenemos. Todo esto lo recortemos aquí. Si ven, esta es la primera parte. Si ven cómo se recorta solo las instrucciones nomás. Tenemos el for, solo aquí dice que nuestra secuencia va a ser, se inicializa con la entrada 7. Ya, inicializa. Si es que llega al pin 7, va a encender. Aquí quiere decir, vemos el 7, ¿cierto? La salida 7, que va a ser en realidad nuestro LED 8. Ya. Entonces, si tenemos no queremos que se encienda el LED 8 porque no será nuestro semáforo, vamos a contar, vamos a ver, ¿no? Aquí mismo, el LED 8. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este caso se va a encender el semáforo, o solo que comience del 0, así el verde. Por eso va a ser, si bien está. Va a comenzar 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7, ¿cierto? Ya nuestro LED es verde. Queremos que se le encienda nuestro LED verde. Entonces, solo inicializamos. Queremos que se encienda en el LED verde del semáforo 2 de la calle secundaria. Entonces, nosotros le ponemos aquí, en este queremos que inicialice. Comienza a sumar aquí hasta que le encuentre encuentre. Luego va a pasar de eso. ¿Hasta cuándo va a pagar? Hasta cuando llegue, se pase del sobrepase, se deje de ser igual, hasta que sea mayor que 11, prácticamente. Y nuestro contador va de 2 en 2, ¿sí ven? Ya. Aquí para encender, si ven, va a encender el 7, el 9 y el 11. Va a encender con esta secuencia del for. Ya. A ver, algo más. ¿Qué más puede decir? Lo demás solo se digitaliza. Aquí es lo que hacemos, es solo apagar los otros LEDs. Encendemos los LEDs y los demás les apagamos. Además le damos un retardo. Ya aquí igualmente, solo inicializamos inicializamos con el 0. Igualmente siempre se da hasta el valor que queremos que nos siga el ciclo. Y lo demás ya es igual. ¿Sí ven? Ya aquí solo queremos que se nos apague todos los LEDs. Esto hará secuencia. Inicializamos el código. Simulación. Ese TP debe estar. Hay otra cuando se va a dar unos errores, es como depende cómo se conecte también los pulsadores, cómo se declare. Aunque ese había sido también otro error que cometí. Yo le había declarado en pull-down. Entonces, muchas veces toca tener cuidado con eso también. Hasta verificar esa parte, a ver si nos tomamos un recesito y ya le verifico a ver en qué estado está conectado el pulsador. Entonces nos tomemos unos 10 minutitos de receso y ya regresamos.
Ya. A ver, ¿me confirman si ya quiere tomamos? Sí, sí, está bien. Ya listo. Ya. A ver, ya les voy a compartir, ¿no? Y les voy a indicar en cuál había estado mi error. No había sido nada muy grave. Y no había sido lo del pulsador, sí ha estado bien colocado. Sí estaba en polo. A ver, sí se puede ver la pantalla de Tinkercad, ¿verdad? Sí, sí, te observo. Ya. Miren, aquí le, le coloqué nuevamente todos orden en orden. Tenía una sola definido todos las salidas de los pulsadores, una sola. Sí se puede realizar eso y luego vamos definiendo después como queremos en como le definimos como entero todas las variables y luego vamos llamando las variables. Esto se realiza cuando ya se tiene un poco más de práctica. Se realiza en uno solo se pone, yo quiero definirle como entero a todas mis variables, abro y le pongo aquí, voy a poner así, entonces al 0, el 1, el 2, el 3, el 4 así, y quiero, y qué valor les voy a dar, ¿cierto? Y luego les defino así mis variables. Ya les estoy definiendo todas como enteros, ya, pero ese no es el error. Eso se puede hacer una sola y me ahorro. ¿Cuántas líneas de código se ven? Yo me ahorro una, dos, 11 líneas de código me ahorro. Ya. No es el problema eso, sino que aquí aquí como se puede ver, ese es el beneficio cuando se está recién aprendiendo, es que yo puedo colocar aquí a cada uno de estos qué es lo que va a hacer, ¿cierto? O a qué LED va y todo eso para no equivocar, porque luego tengo que identificar lo que ya pongo la variable, luego tengo yo que poner en el while loop, digo el LED, él va a ser el LED 1 así, o el LED verde así es. Entonces, aquí yo lo había definido al pin 0 como la salida del pulsador 1 y al pin 1, a la salida digital 1, que es aquí están el TX y el RX. Esos dos les había definido como las salidas de los pulsadores. Ya los demás, desde la salida 2 hasta la 13, eran la salida de los LEDs. Le iba a cambiar aquí, le iba a cambiar aquí. Todos aquí está lo moverles, pero se toca moverte todos los cables aquí nuevamente. Entonces, por eso mejor cambié acá, para que puedan ver de esa manera. Ya les pongo igual nuevamente para que les vean cómo estaba anteriormente. Entonces, por eso es lo que no nos estaba dando, porque nunca nos va a leer la entrada del pulsador, porque la entrada del pulsador está aquí al primer LED del semáforo 1. Y aquí conectado tenemos a la salida por nuestro pulsador 1, tenemos en la salida digital 12. Entonces eso también hay que tener cuidado para no equivocarnos. Eso por hacer una sola línea de código, a veces se cometen esos errores. Ya, mandamos a simular, presionamos. Si ven, cumple tiene la misma función. Si le damos el otro botón, y hace la función. ¿Sí ven? Hace lo mismo con menos líneas de código como les mencioné. Si ven, es lo mismo, cumple como la función del semáforo. Ya, hemos terminado como les mencioné. A ver, cómo les voy igual a ponerla aquí para que se den cuenta cómo estaba la diferencia y cómo estaba anteriormente y cómo está colocada en este momento.
ver, un momento, por favor. Ya. A ver, coloquemos aquí. Acá arriba. Ya. Si ven, es la diferencia. Es lo mismo, como les menciono. Es lo mismo que tener estas 4 líneas de código. No me dejes escribir aquí. Ya. Bueno, tener estas 4 líneas de código viene a ser lo mismo que tener todas estas 12 líneas de código. Por ahorrar de memoria y RAM se coloca así. Una vez que ya se puede, ya se tiene más práctica en el manejo de manejo de programación, de programación desde el Arduino. Se realiza así para ahorrar más memoria, como les menciono. Esa es la única intención que se realiza. Pero si es que yo no manejo muy bien todavía la programación Arduino, entonces tengo más tendencia a equivocarme, como fue en mi caso. Entonces, yo aquí, como les mencioné, en esta parte de aquí, estos dos, yo les había definido como la salida de los pulsadores. En Arduino es el RX y el TX. Y yo en la conexión de aquí, en mi Tinkercad, que es la simulación, le tengo puesto las salidas al 12 y al 13. Y para no cruzar todo el cableado, entonces mejor le coloqué acá. Todo esto saqué de la programación que hicimos anteriormente, de lo que hicimos con el if, todo lo que programamos. Entonces, como ya estaba todo ahí, entonces solo hice el control C y control V. Ya está definido de lo que trabajamos anteriormente. Entonces, eso tener cuidado también, como les menciono. Al momento es más óptimo porque tenemos menos líneas de código, pero tenemos un poco más tendencias a equivocarnos en esa parte. Eso sería todo ya de la parte de for y if que ya había visto. Ahora vamos a trabajar un poco con sensores. Pero se me apagó el micrófono. Ya como les digo, vamos a trabajar ahora con sensores. Vamos a trabajar con un sensor LM35, que es un sensor de temperatura. Ya el principio es el mismo, luego todos los sensores ya tienen el mismo principio. Ya se les enseña cómo mapear y todo eso. También el mapeo también se utiliza en resistencias variables, que también son conocidos como potenciómetros. Y también les voy a enseñar por qué se les mapea. Ya vamos a verla. Continuamos. ¿Sí se puede visualizar las diapositivas? Sí. Ya, perfecto. Ya, procedimiento experimental. Ya, como les digo, vamos a ver un ejercicio 2. Vamos a realizar con un sensor de temperatura y también a darles lo que significa todo este sensor. Vamos a realizar lo que siempre se imprimirá el valor de la temperatura que detecte en el sensor. Al mismo tiempo que aumente o disminuya la temperatura, los LEDs aumentarán o disminuirán su intensidad respectivamente. En función de la temperatura se varía la intensidad de 6 LEDs.
La intensidad se incrementa de manera proporcional a la temperatura medida. También se debe monitorizar el tiempo real cada segundo, el valor de la temperatura en grados Celsius mediante la consola. En sí, lo que se va a realizar en este ejercicio es, se incrementa la temperatura, los LEDs, la intensidad de los LEDs va a incrementar. Y si disminuye la temperatura, pues la intensidad de los LEDs va a disminuir. Eso es en sí lo que vamos a realizar en esta práctica. Ya para eso, vamos a ver lo que es el sensor con el que vamos a trabajar. Como les menciono ya, el principio es el mismo para todos los demás sensores. Este sensor, como cualquier otro sensor, el punto de partida para utilizar cualquier sensor en Arduino nos aportará la información necesaria para trabajar con él. Y es indispensable consultarlo antes de empezar, siempre para ver cómo son conectados los pines y la clasificación, porque muchos otros sensores también ya no vienen solo con la entrada que es la entrada de energía, la salida de energía y el GND. Entonces ya vienen muchas veces con dos salidas. Entonces por eso es necesario también consultar con qué sensor vamos a trabajar. Lo primero que debemos tener claro es el conexiado. Veremos que el sensor tiene tres patillas. Hay que fijarse en el gráfico que pone el LP Patcher. Son 3 pines, TO92. Si miramos de frente, siempre le miramos de la parte que es como cortada, la parte atachada. Si miramos como mencionaba de frente, por la parte plana veremos algo parecido a la siguiente imagen. En el M35, en este. Esto no quiere decir que todos los sensores son iguales. En la clasificación del LM35 viene así. El primer pin tenemos el BS, que es la entrada, ¿no es cierto? Es el positivo aquí. Por lo general, nuestro sensor trabaja a 5 voltios. Ya. Tenemos la salida de voltaje, y tenemos el GND que viene a ser la tierra, ¿cierto? Esta es nuestra señal. Esta es con la que vamos a trabajar, con la señal. Ya. Donde BS es la alimentación normalmente a 5 voltios, ya como les había mencionado, que es lo que nos da la placa de Arduino, salvo que especifiquemos de lo contrario. GND es la toma tierra y baud es la salida que proporcionará el sensor. Es nuestra señal con la que vamos a trabajar, como les mencionaba, es lo que nos proporciona el sensor, los datos que nos da el sensor para trabajar. Por lo tanto, de aquí podemos sacar cómo debemos conectar el sensor con Arduino. Antes de hacerlo, tenemos que estar seguros de que el rango de trabajo de este sensor soportará los 5 voltios que nos va a proporcionar nuestra placa. Esta parte también sí vi que les mencionaron mis compañeros, pero no está de más de decirles, ¿no? Que ver que nuestro sensor soporte los 5 voltios, porque muchas veces vienen sensores que soportan solo hasta 3.5 voltios. Si es que nuestro sensor no soporta los 5 voltios, si nosotros le conectamos a los 5 voltios y por no consultar, por eso lo que igual les mencioné que siempre tenemos que ver, antes de trabajar con un sensor, tenemos que informarnos, ver qué sensor vamos a trabajar y ver sus características, a cuántos voltios trabajamos. Igualmente, si es que sobrepasa de los 5 voltios, tendremos que trabajar con un relé. Igualmente también hay relés para trabajar con menores de 5 voltios. Trabajaremos con unos relés para hacer con esas casas. Si es que nuestro sensor no soporta 5 voltios y lo conectamos, digamos, 5 voltios, le conectamos a nuestra placa de 5 voltios, salida de 5 voltios, el sensor ya, chao, marchó. Hay sensores que, en este caso ese sensor solo no es muy caro, está alrededor de unos 80 centavos, pero hay veces que trabajamos con sensores de agua son muy caros en esos casos. Por ejemplo, un sensor pH, es para medir la cantidad eléctrica y como mencionan, ¿no? Es el pH del agua
unos más de $80. Entonces, es tener mucho cuidado en este caso con esta parte de los sensores, de sus características más que todo. Ya que nos va a proporcionar nuestra placa. En caso de contrario, deberíamos hacer algo para reducir esos 5 voltios. Hay muchas maneras para poder reducir para poder reducir el voltaje si es que nuestro sensor trabaja con menor voltaje. En la página, no, bueno, esta parte de aquí no. Esta no. Encontramos un apartado que pone en las características. De aquí podemos sacar mucha información. Si miramos en el apartado que ponemos del front de 4 voltios, igual hay sensores de 30 voltios. En este rango están nuestros sensores que trabajamos. Ya tenemos en esa parte de la información que le saqué, tenemos más información de todas las características de los sensores que trabajamos y cuáles trabajan a 4 voltios y así en adelante. Nos está diciendo que funciona con voltajes de 4 voltios a 30 voltios. Si ven, hay sensores que trabajan igualmente así. Entonces, por eso tenemos que ver las características de cómo trabaja nuestro sensor. Así que estamos dentro del rango permitido. Ahora sí vamos a fijarnos en la salida que nos proporciona el LM35. Las dos primeras líneas dicen. La primera línea es Calibrate Direct in Celsius centígrados. Es la calibración de nuestros grados centígrados. Exactamente. Es la calibración de a cuántos grados soporta, digamos. Por ejemplo, soporta menos 45 grados, perdón, 45 hasta 320 grados Celsius. Este es el rango, digamos. Entonces tenemos que calibrar dentro de este rango para que no nos dé variaciones y nos den los valores exactos de la temperatura. Porque si no lo calibramos a este rango, no nos va a dar errores. Por ejemplo, digamos, queremos programar nuestro sensor de temperatura para un sistema de ventilación. Ya, y si es que no le calibramos dentro de estos rangos, no nos va a dar exacto. Digamos, si está a unos 23 grados Celsius y quiero que se me active mi sistema de ventilación, pero si no está bien calibrado, puede estar que esté a unos 18, digamos, perdón, digamos a unos 28, ya. Entonces no está bien calibrado y hay una variación y esto me afecta porque no me está dando una buena señal, una buena calidad. Entonces en sí no estamos realizando buen trabajo. Entonces ya les voy a decir, igual vamos a ver cómo se ve esto de la calibración del sensor. La segunda línea es igual a lo que está trabajando de los 1000 voltios sobre los grados centígrados. Eso es cómo se equilibra igualmente. Ya. La primera línea nos dice que el sensor está calibrado en grados centígrados, con lo cual no hará falta realizar ninguna transformación. Si queremos saber la temperatura en estas unidades, la segunda línea nos viene a decir que el cambio de temperatura son lineales, con un factor de escala de 10 milivoltios por grado centígrado. Es decir, por un grado centígrado que tenemos una tensión de 10 milivoltios, tendremos una tensión de 10 milivoltios. Por cada grado centígrado tenemos una caída de tensión de 10 milivoltios. Es muy importante ya que hay una regla de proporción entre el voltaje de salida en los grados. Si nos fijamos un poco más abajo en las características, encontramos un rango completo de temperaturas. Como les decía, aquí están. Esos son los rangos exactos, ¿no?, de este sensor. Si ven, yo los que les puse anteriormente eran de ejemplo, pero estos son los valores exactos que tenemos de lo que soporta. Nuestro sensor soporta hasta menos 55 grados centígrados y máximo hasta 150 grados centígrados. Entonces, entre estos rangos tenemos que calibrar nuestro sensor, entre estos dos. Esto quiere decir que a menos 55 grados centígrados tendremos 550 milivoltios. Si recuerdan por qué es esto, alguien que me pueda mencionar. ¿Por qué al tener menos 55 grados centígrados, tendríamos 550 milivoltios? A ver si alguien me puede responder.
Sería porque a partir del cero, o sea, en los números negativos, igual sería subiendo los milivoltios. Exacto, pero ¿por qué son 100, 500? Exacto, está muy bien la respuesta, ¿no? Sí, está bien eso porque me está diciendo, es como que estuviera contando desde el cero, desde el menos de 55, comienza a contar. Pero ¿por qué? ¿Por qué son 550 milivoltios? ¿Por qué? Porque porque para cada grado centígrado decía que era 10 milivoltios, Exacto, que ya, es muy bien, ¿no? 55. Exacto. Entonces comienza menos 1, menos 1 grado centígrado es igual a 10 10 milivoltios más. milivoltios. Exacto, ¿no? 10 milivoltios. Entonces así, llegamos que a menos 55 grados centígrados tenemos 550 milivoltios. Esto necesitamos para la programación. Por eso es lo que estamos viendo. Esto necesitamos el rango que vamos a tener de nuestro sensor para calibrarle. Va a ser de 555 milivoltios a 1500 milivoltios. En este rango se le calibra el sensor. Porque aquí igual tenemos que es de 1500 a 150 grados centígrados tenemos 1500 milivoltios. Muy bien, compañero. Le felicito por la respuesta, muy bien. Ya, esto también lo puedes ver en la ficha también igual, ¿no? De la página de los sensores, la calibración, lo que ya habíamos visto anteriormente. Por lo último, hay que fijarse también en donde se nos dirige a los 0,5 y 25 grados, que quiere decir que para garantizar la precisión hay que trabajar en este rango de temperaturas. Es preferible trabajar en este rango de temperaturas para, como dice aquí, para garantizar la precisión. Si trabajamos entre estos grados, no va a ser muy exacto, quiere decir. No, nuestro sensor no va a detectar. Hay otros sensores que trabajan al mismo rango, pero son mejor calibrados. Digamos, son de un material más bueno. Este material es polímero. Entonces hay materiales que son de otros materiales. Me parece que es silicio o algo así. Me parece que es silicio. Hay otros materiales que tienen diferentes y son mejores conductores y por ende tienen una mejor precisión. Entonces, como este no es de mala, es de mala calidad, es como para pruebas, entonces es para garantizar la precisión, trabajamos esto entre estos rangos. Como les menciono, no es caro, este sensor cuesta entre unos 80 centavos más o menos. Entonces, por eso no es muy preciso. Así que ya podemos ver la importancia de los sensores y cómo podemos trabajar, cómo sacar los máximos para el máximo partido de los sensores. Ya, ahora sí vamos a calcular lo que es la temperatura. Esto, este valor, esta parte de aquí de la temperatura, esto, esto va dentro del mapeo, de lo que vamos a ver igual, del mapeo. Esto es lo que colocamos para que nuestro sensor trabaje dentro de estos valores. Ya. Como un buen programador debemos hacer, ¿no?, un uso de las matemáticas y la lógica. Eso ya es ya de por sí. Siempre al realizar una programación, siempre estamos viendo la lógica y por eso igualmente estábamos viendo también antes de programar, realizamos un, realizamos un diagrama de flujo. Y también igualmente se realizan las matemáticas, se utiliza bastante para poder realizar estas ecuaciones. Y cuando trabajamos con Arduino debemos hacer exactamente lo mismo. No estoy hablando de hacer ecuaciones diferenciales ni derivadas. Nada del otro mundo, nada difícil, solo es unas matemáticas básicas. La lógica sí debemos manejar muy bien. Aunque en algún caso estas operaciones matemáticas nos puede salvar. No estamos hablando de lo más complicado que haremos en este momento. Solo son reglas de tres, no es nada más. Sí, a ver, vamos de aquí. Hay una función que se llama el analog read, es donde le pasamos como parámetro el número del pin que queremos leer y nos da el valor entre 0 y 1023.
Esto quiere decir que 1024 en valores, digamos, es el voltaje que está funcionando de nuestro Arduino. Digamos, del 1024 en valores, esto quiere decir que si el pin si tenemos en 0 voltios, nos dará 0. Y si tenemos 5 no, o 3.3, depende del voltaje que queramos funcionar, depende al sensor que vamos a trabajar. Esto nos dará una salida de 1023, así de sencillo nomás, como les menciono. Si tenemos una salida de 0 voltios, nos va a trabajar 0 voltios. Si tenemos una salida de 5 voltios o 3.3 voltios, depende de lo que queremos trabajar. Estas dos salidas nos da nuestro Arduino. Esto va a ser igual a 1023. Con esto igual se programa. Con esto se programa igual para ver el voltaje. Este es el valor que maneja nuestro Arduino. Con esto dice, si yo mando una salida de 1023, quiere decir 5 voltios o 3.3. Ya. Por lo tanto, si queremos saber qué el voltaje tenemos en la entrada analógica, solo debemos de multiplicar por 5 dividido para 1024, que esto es 0,048 voltios de precisión. Esto nos dará el voltaje de nuestro sensor. Ahora hay que transformar los voltios en grados, ya que hemos averiguado, gracias a la ficha técnica, que 1 grado centígrado equivale a 10 milivoltios, y esto quiere decir 0.01 voltios. Por lo tanto, solo debemos de dividir el voltaje obtenido antes entre 0,01 y nos dará la temperatura. Para que os pueda más claro, aquí dejo la fórmula para que puedan ver la temperatura. Aquí tenemos, ¿no? Aquí se puede ver. Y esta fórmula tendríamos la temperatura ya facilitando al sensor. Ya nuestro sensor con esto está calibrado. Y ahora sí vamos a realizar como les mencioné, por tal vez si alguien se olvidó, lo que vamos a realizar. Vamos a ver, como les mencioné, a variar el voltaje, digamos, la intensidad de los LEDs, de 6 LEDs en este caso. Si es que a más temperatura, digamos a unos 25 grados, se me incrementa la intensidad de mi LED. Se incrementa. Y ya a unos 3 grados disminuye. La intensidad va a ser más baja, más bajita. Ese es en sí lo que vamos a realizar. Entonces, antes de eso, como yo se les mencioné, tenemos que realizar lógica. Tenemos que tener una lógica antes de realizar una programación. Entonces, vemos el diagrama de flujo. Trabajamos con el sensor, el LM35. Ya sabemos cómo se maneja. Pasamos a la conexión. Tenemos 5 voltios. Nuestro sensor ya vimos que trabaja 5 voltios. Entonces, ya hacemos a la salida con la conexión del Arduino de 5 voltios. Tenemos una entrada analógica, que es el pin del sensor, ¿cierto? Por donde entra nuestra condición. Por aquí. Esta es nuestra entrada analógica que les mencionaba. Esa es la entrada analógica. Este es voltaje y esta es tierra. Esta es tierra, ya. Ya hacemos la conversión de bits con la fórmula, con esta fórmula de aquí. Hacemos la conversión que tenemos el valor del sensor, depende de lo que nos sense. Este nos está sensando. Esta parte de aquí, ¿no? Por aquí entra. Digamos, le tengo 3 grados. Entra por aquí, viene aquí, tengo 3 grados. Multiplica por 500, divide por 1200 y tenemos la lectura de la consola. ¿Cuánto está aquí en nuestro sensor? Y a la conversión de bits y a los LEDs le mapeamos de aquí y nos da luego de esto, una vez mapeado, nos da a cada LED tenemos resultado de nuestros LEDs, de la salida de cada LED. Entonces aquí esto va a variar. Si incrementa, si aquí en este mapeo incrementa los grados, este incrementa a unos 10 grados,
estos LEDs van a incrementar más la luminosidad. Entonces, sí. Y ese es el ciclo, sí, viene aquí. Una vez que esta condición ya no se cumpla, ya no sea 5 voltios, entonces solo sale, fin del algoritmo. Ya, esta es la conexión que tenemos. Ya vamos a ver en el Tinkercad, vamos a verle las conexiones igualmente con la programación. Si alcanzamos. De momento hasta poder abrir el otro. Voy a abrir el otro. Eso igual se pueden tomar unos 4 minutitos hasta poderle abrir la otra simulación.
Ya. A ver, ahora sí retomamos. Vamos un poquito la demora. Aprovecho para tomar un vasito de agua. Ya. A ver. Ya, pueden observar la simulación. Sí. Ya listo. Aquí está, ¿no? Como les mencionaba, el primer pin tenemos que es la entrada del voltaje. Si ven, 5 voltios. Tenemos conectado nuestro Arduino, nuestra placa de Arduino, 5 voltios. La del medio es la entrada de la señal, es la que no está detectando. Por eso aquí dice señal analógica, siempre va. Cuando son señales analógicas, cuando son sensores, potenciómetro, todo lo que nos va a ingresar una señal. Todo lo que ingresa una señal, nos aquí conectamos en estos de aquí, en esta parte de los sensores. Ya bueno, en la parte analógica. Bueno, esta parte ya, igual mis compañeros ya les había explicado, así que solo eh, para refrescar. Ahí tenemos igual el tercer pin, que es que es la salida. Sí, digamos tenemos, digamos, el negativo, perdón, el aquí, el tierra, ¿sí? Ya tenemos al tierra, todo está conectado. Y aquí igualmente le conectamos el GND a tierra para que tenga una conexión. Y lo demás va conectado normalmente como se conecta un LED. Eso igualmente ya se ha visto anteriormente, así que ya no es algo nuevo. Tenemos aquí en el código. Si pueden ver, aquí tenemos, se conecta, son unas constantes. Eso tenemos igual que definir. Son variables enteras, pero como constantes. Entonces tenemos que poner const, int, y declaro la variable. Declaro la variable A como la entrada de mi señal. ¿Sí ven? Entonces yo pongo aquí es igual a A0, porque por ahí me va a estar dando, me va a recibir la señal del sensor. Lo que me esté sensando, si me sensa T 5 grados, 10 grados, me introduce, pero el sensor no me está leyendo, como si ya vimos eso, ¿no? No me está leyendo por valores de grados Celsius, sino me mide por otros valores. Entonces, y aquí viene, entra, y con lo de acá yo transformo y me da mi señal aquí. Me manda a la pantalla igual me imprime, cuánto me está saliendo mi valor, y también me incrementa la luminosidad de mis LEDs, o me disminuye igual, dependiendo los grados. Entonces, ese es el trabajo que hace igual el sensor. Tenemos igual aquí, tenemos el A1 como la salida al LED 11. ¿Sí? Tenemos el A2 como la salida del LED 10, del LED 2, que sería la salida por el pin 10. Tenemos el A3, que es por el pin 9, la salida del LED 3, y así sucesivamente, por los 6 LEDs. Ya. Más abajo. Aquí evaluamos, igual así para evaluar lo que es la temperatura, porque como le digo, para que nos detecte la señal, detectamos nuestras señales de lo que nos está recibiendo. Entonces aquí le ponemos igual en el voice setup, digamos al serial.belin, igual como les decía, para nuestra lectura, Belin 9600. Y luego de eso aquí estamos leyendo temperatura en grados Celsius. Eso es la variable que le estamos poniendo aquí. ¿Sí? Esta de aquí. Esa es la variable. Es una variable aquí se puede poner igual, puedo poner tem1. Y acá tem1, eso sí no se vayan a equivocar. Si yo aquí pongo todo esto, aquí está un poco largo. Aquí dice temperatura. C, entonces
tal y como está aquí, tengo que poner acá. Sí, porque una letra yo ya me equivoqué aquí, puse mal aquí, entonces acá ya está un error. Entonces, a veces es recomendable poner solo, digamos, tengo uno así o ten alguna inicial más y para no cometer un error acá. O tem C nada más así. Ya. Entonces tengo que ponerle igual, es la variable. Con menciones es solo la variable. Tiene que ser igual. Le defino como analog read, eso igualmente vimos en la teoría, que se le define como salida analog read, porque tenemos una salida analógica. Así que en el otro es como solo veíamos como digital ceros y unos, entonces era digital read. Entonces, pero aquí como es una señal analógica, muchos valores, diferentes valores, entonces tenemos una con analog read. Ponemos a la variable, definimos aquí el valor que queremos de la variable, que tenemos de la variable que nos está entrando, y le evaluamos. Aquí le estamos evaluando la salida. Aquí es donde le mapeamos. Igual esta es la variable, ¿no? Esta es la variable. Aquí igualmente pueden poner ustedes aquí, como les mencionaba aquí, pueden poner algún nombre, pueden poner algo más corto o como deseen. Aquí es donde le mapeamos. Ponemos el map, la temperatura y como vimos en la teoría. Si recuerdan, es igualmente aquí. Temperatura, el 0, el 1223. A ver si alguien me puede mencionar por qué es 1223 y por qué es 1255. Eso ya le vimos igual en la teoría, si es que alguien me puede responder. El ¿Alguien algo? 1023 era el valor más alto del voltaje. Exacto. O sea, Y sería 5 voltios. el 255, ya, perfecto, muy bien. Exacto, eso es lo que va a trabajar. Aquí bien podemos tener a 5 voltios o 3.3, pero ese es nuestro voltaje, el máximo con que vamos a trabajar, con el que está conectado aquí, a estos 5 voltios, si le 5 voltios. Por eso trabajamos a 1023. Y el 0 es 0 voltios, que está de 0 voltios a 1023, 5 voltios. Ya. En estos pines nos dará la señal proporcionada por el sensor, aquí, por estos pines, por lo que vamos a salir a nuestros LEDs. Entonces aquí tenemos en el LED 7 nos va a dar la salida, entonces va a ser la misma salida. Entonces nos va a censar iguales, porque no está evaluando nada más. Y a ver, ¿qué más acá abajo? Si bien este es cortito estos programas, cuando es de mapeos no es muy largos solo es tener que en cuenta la estructura cómo va. Siempre aquí en map, lo demás aquí tenemos que poner la variable y estos de aquí, que nos va a manejar los valores del voltaje. Aquí escribimos los valores que nos dan las variables en el monitor serial. Aquí como eso ya igual ya les indiqué. Aquí como no tenemos de dónde imprimir, entonces por eso les puse así. Igual. Pero aquí nos imprimen. Aquí al poner serial print nos está dando el valor leído. Nos da en grados centígrados en una pantallita. Y cuando se programa en Arduino, en el físico, entonces ahí en la computadora, en Arduino ahí nos da los valores. Igual el serial print me da igual el valor el valor leído y el valor de la temperatura. Aquí tenemos igual el flow de temperatura y aquí es donde ponemos la matemática que le hicimos, ¿se acuerdan? 5.0, el valor de que nos lee la temperatura por 100 y esto dividido para 1023. Esto es lo que calculamos. Entonces eso depende de cada sensor. Eso depende de cada valor de cada sensor, se inicializa esto. Tenemos igual el float voltaje, que es igual a la temperatura, por el 0.5 dividido para 1023. Ya, eso sería todo. Igual aquí el serial print ln, para que me salga aquí por aquí el valor de la salida a cuántos grados está. Y un delay, nada más. Esto es para que se pueda observar, el cambio de la temperatura, porque si no pongo el delay, entonces se me va a incrementar de una y bajar de una. Se me va a encender el LED de una al incrementar la temperatura
se me va a apagar el LED al bajar la temperatura. No voy a ver esa variación. Entonces ese es el delay. Bueno, eso ya sabemos más que todo. Vamos a hacer la simulación. Tal vez alguna duda aquí. Como ven, todo esto aquí, todo esto ya le vimos, ¿no? Todo esto aquí son solo, hasta aquí es la variable. De acá, esto ya le vimos ya en la teoría, con la matemática que le hicimos esa regla de 3, nada más una regla de 3. Y lo demás no tiene nada de nuevo. Siempre trabajar con analog array, porque estamos trabajando con señales analógicas. Y no cambia, lo demás es todo igual. Si tienen alguna duda, me dicen igual con todo. Vamos a iniciar la simulación. Ya aquí ya le vemos. Le bajamos todo. Disminuye si ven, disminuye la intensidad. Si le subo, ahí está, disminuye la intensidad. Si les sigo subiendo la temperatura, el incremento de la temperatura, ven que incrementa los LEDs. Bueno, aquí en el 7, tal vez algo estaba aquí desconectado, por eso no me está censando. Pero en sí todos igual, se ven ahí como la variación de todos es igual. Entonces, miren, decrementa la temperatura, a menos temperatura, menos intensidad. A más temperatura, incrementa la intensidad. Ya, está trabajando ese sensor. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? Buenas noches. Tengo Sí, una buenas noches. pregunta. ¿Y las resistencias de cuántos son? ¿De Son kilo, son de 330. Tenemos ohms naranja, o kilos? ohmios. Ohmios, ¿no? Ya. Aquí se puede, aquí pueden Entonces, verle ya. Ujú. Como les mencionaba, eso también se realiza con la ley de Ohm para poder ver a qué resistencia vamos a trabajar para que nos quede, porque igualmente estos LEDs funcionan hasta 1.8. Como tenemos una salida de aquí de 5 voltios, al conectar directo, aquí no se va a quemar, ¿verdad? Va a conectar directo para que vean. Ya, solo le conectamos directo. No se va a quemar porque de simulación casi no sabe dar muchos así en esta parte, ¿verdad? Pero en la vida real se quema el LED porque no resiste los 5 voltios. Entonces tenemos que hacer un cálculo igualmente con la ley de Ohm, que es igual al voltaje de la resistencia por la intensidad, sobre la intensidad. Entonces aquí le calculamos y le vemos a cuánto es lo que nos da la resistencia. Vamos a simular. ¿Sí ven que no pasa nada? Solo se le ve más que enciende más, ¿no? ¿Sí ven? Solo está encendiendo más que los demás, porque está cayendo más tensión, cae más, ¿sí? Solo enciende más, pero no se quema. Esa es la falla de las simulaciones. En la vida práctica, por eso hasta se llega a quemar estos pines también. Se queman estas partes de aquí. Estos puertitos se saben quemar, las entraditas. O muchas veces se quema pero esa es igual la ventaja, por eso es muy recomendable comprar un Arduino Uno, porque si se me quema mi chip, yo retiro y me compro otro. Este chip cuesta 340, 350 por ahí cuesta, si se me quema. En cambio, si yo trabajo con un Arduino, digamos, voy a comenzar a programar en físico y se me llegó a quemar el Arduino, ya no se puede cambiar porque ya es implementado aquí. Ya se toca hacer un rival y ya es más barato, mejor ya comprarse otra placa Arduino Mega. En el Mega sería eso, igual en los demás. Entonces, por eso es mejor el Arduino Uno. Igual antes que el Nano, es mejor con el Uno para aprender. Si cometo errores, si llego a quemar, me resiste o cambio el chip o estos pines se me queman, entonces estas salidas ya no valen. Igual así, bueno, si alguna de estas no me vale, las demás sí me valen, pero ya tener en cuenta que aunque sea ponerle una señal por aquí,
yo con un marcadorcito, poner una X, así, para que decir que, saber que está quemado ese y no conectar en ese, no programar en ese. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no tenemos más dudas, quería presentarles igual unos videitos. Si es que tienen dudas, igual me pueden decir. A compartir. Quiero verle, quiero que vean unas aplicaciones. Como vieron, trabajamos con dos aplicaciones que se ve, que se puede trabajar con el sensor de temperatura que se ve en algunas aplicaciones en los hogares, también. Igualmente con el ejercicio que realizamos de los semáforos, se sube todos los días. Quiero indicarles unas presentaciones para que vean todo lo que se puede hacer. Y no se puede hacer solo eso, sino más también. Ya es la imaginación y la destreza que tenga cada cual para ver, implementar, realizar proyectos. ¿Sí pueden ver ahí la imagen del video? Sí, sí se Sí. puede ver. Ya, claro. Ahí como ven, dice es un reloj binario. Está bien, el funcionamiento de un reloj binario. Ahí ven, es un detector de movimiento. Esta parte de aquí, a ver si les podemos, igual ya vamos a ver otro curso. Esta parte para indicarles siempre lo que es la parte del LCD. Igual no es tan complicado, igual se mapea en y librerías. Este es solo librerías y luego se conecta. Es descargar librerías más que nada.
Listo, muchas gracias. Si quieren ver de pronto algún otro video que es un aplicativo, de pronto aquí para que vean igual el ejercicio. Ya. Si ven aquí, en este que realicé es un proyecto que realicé. En este caso, no les hice a conocer lo que es cómo es el código, por la razón que aquí yo lo realicé con interrupciones. Entonces, es un paso más de lo que ya hemos visto. Es todo lo que hemos visto con el if, con el for, con el while. A ver, por acá. Ya es de parte de todo lo que hemos realizado. Es una unión de todo esto. Es la unión del if, del for, del while, de todas estas secuencias. Digamos, yo ya no quiero hacer solo una secuencia, no. Digamos, yo voy a trabajar, voy a realizar un bucle, pero con un pulsador. Pero yo quiero que mientras me haga ese, me haga otra secuencia, o me pare ese y no se me salga de eso y me siga haciendo otra cosa. Entonces eso se realiza con, con interrupciones. En sí ya es un poquito más complicado, pero no es algo imposible. Entonces, con lo que ya sí les ha podido dar, ya podrían ver ya, tal vez algún otro cursito un poco más avanzado, ya se puede realizar interrupciones. Y eso es para proyectos grandes. Como menciono, ahí es cuando entra ya para realizar lo que es las casas inteligentes. Entonces yo realizo con interrupciones para poder realizar en el mismo programa, realizar varias opciones. Digamos que me detecte, digamos, una alarma, que se me prenda las luces en mi cuarto. Entonces, sin interrupciones yo puedo realizar, pero diferentes, digamos, con placas, digamos, de Arduino. Yo pongo uno para abrir lo que, digamos, para la alarma, un Arduino. Otro Arduino para lo que es las luces. Otro Arduino así, para varias aplicaciones que queremos hacer. Pero con interrupciones yo hago en el mismo Arduino todos estos complementos le introduzco ahí mismo. Y las diferentes acciones que yo quiero que me haga.
Entonces ya le hago todo en uno solo. Todo lo que hemos visto, todas las aplicaciones en uno solo. Y se trabaja todo conjunto. Pues les decía, con lo que ya se ha visto, es ver un poquito más allá, un cursito más avanzado y se puede ver todo lo que es estas interrupciones. Ya, listo. Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, no duden en hacerlo. Y muchas gracias con todos. No, chicos, muchas gracias. Por favor, no se olviden de llenar el enlace de asistencia.